Ya en este video vamos a estar resolviendo el ejemplo 3 del tema de costos de agencia. El ejercicio dice, Ferrocarriles Polo Norte ha logrado dominar el mercado interno de Rusia con trenes de alta velocidad a bajo costo y buenas rutas de acceso a los centros económicos de dicho país, transformándose en una muy buena alternativa para los viajes de negocio. La capacidad operativa actual indica que el próximo año podría generar un flujo de caja de 17 millones de rublos rusos, equivalente a 420 millones de euros. Lo anterior siempre y cuando la economía se comporte de forma positiva, escenario que se espera con una probabilidad del 60%. En caso de que la economía se comporte de forma negativa, el flujo de caja será de 165 millones de euros con una probabilidad del 40%. La expansión ha posibilitado invertir en una línea subterránea que conectará con varias ciudades importantes de Europa, por lo cual se requerirá un desembolso de 135 millones de euros hoy. En caso de que la economía se desempeñe positivamente, se generará un único flujo de caja de 190 millones de euros dentro de un año. En caso contrario, solamente será de 35 millones de euros. Actualmente, la compañía posee 135 millones de euros en deuda senior con sus acreedores y buena parte de estos le han ofrecido el monto total necesario para financiar el proyecto a la misma tasa actual de 15% anual efectiva. La deuda tendrá igual prioridad de pago y vencimiento dentro de un año igual que la actual. Las tasas de descuento considéralas irrelevantes. Entonces, lo primero que nos piden sería ¿quiénes son los mayores beneficiados si es que el proyecto se implementa? ¿Quiénes son los más perjudicados? ¿Ok? Entonces, en estos casos, lo que nosotros tenemos que hacer primero es realmente evaluar las dos situaciones, una sin proyecto y otra con proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es ver el escenario sin proyecto. Ya, entonces aquí vamos a hacer esta tabla para medir los costos de agencia. Aquí vamos a poner activos. Voy a poner deuda y voy a poner aquí el patrimonio. Aquí vamos a poner el escenario positivo, que tiene un 60% de posibilidad de ocurrencia, negativo, que tiene un 40% de probabilidad de ocurrencia, y aquí vamos a poner el valor esperado. ¿Ok? Entonces solamente para adelantarme voy a copiar esta tabla, dado que después lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ok? Y aquí vamos a evaluar. Chuta, ahí sí. Ya, pero en esta tabla de abajo lo que vamos a estar viendo es la situación si es que nosotros sí hacemos el proyecto. Entonces voy a poner acá con proyecto. Entonces vamos viendo. Si es que nosotros no realizamos el proyecto, fíjense que me están dando los datos justamente acá. Nos dicen la capacidad operativa actual indica que el próximo año podrían generar un flujo de caja de 17 millones de rublos rusos, equivalente a 420 millones de euros. Ya siempre y cuando la economía se comporte de forma positiva. Entonces lo que me están diciendo es que si la economía se comporta de forma positiva, sus flujos de caja van a ser 420 y nosotros sabemos que todos los flujos realmente tienen que ser generados por mis activos. Y entonces, en escenario positivo, realmente yo puedo tener un valor de los activos de 420. Después me dicen,
En caso de que la economía se comporte de forma negativa, el flujo de caja será de 165 millones. Entonces lo que me están dando acá es aquí 165. ¿Ok? Ahora lo que tendríamos que hacer es calcular el valor esperado de eso. Entonces, para poder calcular eso, tendría que ser 420 por un 60% de ocurrencia más 165 por un 40% de ocurrencia. Entonces eso nos va a dar 318. Ahora lo que tenemos que ir a buscar es si es que la empresa tiene actualmente deuda. Entonces tenemos que observar nuevamente el enunciado. Fíjense acá. Entonces dice, actualmente la compañía posee 135 millones de euros en deuda senior con sus acreedores. ¿Ya? Entonces nos dicen, estos le han ofrecido el monto total necesario para financiar el proyecto a la misma tasa actual. Ya, es decir, la tasa actual también es un 15%. Algo que nosotros tenemos que tener muy en consideración es que estos flujos que yo estoy poniendo acá, ya son los que yo voy a recibir en un año más, ¿ok? Y me están diciendo que yo actualmente tengo deuda de 135, por lo tanto, en un año más, lo que yo voy a tener que pagar son 135 llevado a valor futuro por uno más un 15%. Entonces, esto nos da 155,25. Entonces, de deuda vamos a tener 155,25 independiente del escenario al cual nos veamos enfrentados. ¿Ok? Entonces, algo que también tenemos que ver es si es que con los flujos de caja que tengo o el valor de mis activos puedo pagar la totalidad de la deuda. Es decir, si yo tengo deuda de 155, yo si las puedo pagar con mi flujo de caja de 420, o si yo tengo una deuda de 155, si las puedo pagar en el caso de tener un flujo de 165. Entonces, el valor esperado de esto va a ser 155,25 por el 60% más 155,25 por un 40%. Por lo tanto, también nos va a dar 155,25. Ya dado que nosotros sabemos que los activos es igual a la deuda más el equity, entonces podemos despejar cuánto sería el patrimonio. Entonces, en caso positivo, va a ser 264,75. Acá va a ser 9,75. Y el valor esperado, entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. 318 menos 155. Fíjense aquí lo que estoy haciendo. 318 menos 155,25 nos va a dar 162,75. Que es lo mismo que si nosotros hiciéramos 264 por un 60 y 9,75 por un 40%. Entonces, siguiente paso. Tenemos que ver ahora la situación como si nosotros sí llevásemos a cabo el proyecto. ¿Ya? Entonces, fíjense que si nosotros llevamos a cabo el proyecto, me están diciendo, bueno, que este proyecto es una línea subterránea y me dicen que voy a hacer un desembolso de 135, que eso también va a servir, que si la economía se desempeña de forma positiva, voy a generar un flujo de caja de 190 y en caso contrario solamente de 35. Por lo tanto, si yo actualmente ya tengo activos por 420, si yo llevo a cabo el proyecto, puedo generar 190 extra. Por lo tanto, el valor de mis activos van a quedar en 610. Luego, en caso de que yo vaya a hacer, em, en caso de que yo vaya a hacer, o perdón, la economía se vaya a comportar de manera negativa, entonces yo sin hacer el proyecto iba a tener activos por 165 y si llevo a cabo el proyecto entonces me va a sumar flujos de caja extra por 35. Entonces voy a tener 200.
¿ok? Entonces, fíjense que acá yo voy a tener que hacer un cambio. Voy a mover esta parte de acá hacia abajo. Y voy a poner aquí, voy a hacer una separación. Voy a poner deuda antigua, deuda antigua, y voy a poner acá deuda nueva. Ya, entonces fíjense, yo tenía una deuda antigua que nosotros ya habíamos determinado que era de 155,25. ¿Ok? Entonces voy a poner acá, si yo tengo o generé flujos por 610, entonces voy a tener que pagar mi deuda antigua por 155,25. ¿Ya? Pero fíjense que también me dicen que yo tengo que realmente desembolsar una inversión de 135 millones. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es que esta inversión de 135 también lo voy a financiar con deuda, que es lo que me dicen acá, ¿ok? Entonces voy a financiar el proyecto a la misma tasa. Voy a financiar los 135 también con un 15%. Entonces, de nuevo, 135 por uno más un 15%, que es lo que voy a tener que pagar mañana, nuevamente me da 155,25. ¿Ok? Entonces la deuda nueva también va a ser por 155,25. ¿Ya? Entonces voy a tener activos es igual a la deuda antigua más la deuda nueva más el equity. Por lo tanto, el equity nos va a dar 299,5. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir al siguiente escenario, el escenario negativo. Yo sé que ahora tengo que pagar dos deudas de 155, pero solamente tengo 200. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar ya que acá tengo que leer esta parte que me dicen acá. La deuda tendrá igual prioridad de pago y vencimiento dentro de un año igual que la actual. Ya, es decir, ninguna tiene prioridad sobre la otra. Pero fíjense, ambas son por 155 y solamente tengo flujo de caja de 200. Entonces, esos 200 solamente voy a pagar a cada una 100, porque es lo único que tengo. ¿Ok? Entonces, como son los únicos flujos de caja, a cada una le voy a tener que devolver 100. ¿Ok? Entonces el patrimonio al final me va a quedar en cero. Luego, el esperado sería igual que antes, 610 por un 60% más 200 por un 40%. Y eso nos da 446. Aquí, bueno, voy a seguir el mismo procedimiento, pero no voy a escribir todo. Nos va a dar un esperado de 133,15, 133,15, y aquí nos da 179,7. Ya, entonces, si nos fijamos ya en quiénes son los más beneficiados y los más perjudicados de llevar a cabo el proyecto, entonces automáticamente nos deberíamos enfocar en observar los valores esperados, en observar esta parte de acá. Ya, entonces, tenemos dos opciones, que el mayor beneficiado sea el accionista o sea el acreedor. Entonces, fijémonos, el acreedor, que vendría siendo la deuda, finalmente pasa de un valor esperado de 155 a 133. O sea, su valor esperado disminuye. Por lo tanto, el mayor perjudicado, voy a poner acá, más perjudicado es el acreedor. Luego, si observamos el accionista, cómo se comporta, entonces sin proyecto pasa de 162 ya a 179. Por lo tanto, el más beneficiado es el accionista. Realmente, a modo de resumen, lo principal que nosotros nos tenemos que enfocar para saber quiénes son los mayor perjudicados y
mayores beneficiados, es siempre observar el valor esperado. Entonces, con el valor esperado, si es que uno aumentó, realmente ese va a ser un beneficio para él, ¿ya? Y si es que el otro disminuyó, claramente va a ser un perjuicio. ¿Ok? Entonces, en este caso, desde la deuda original que nosotros teníamos, entonces en un principio le podríamos haber devuelto toda la plata que le debíamos, pero si es que llevamos a cabo el proyecto, finalmente esa deuda solamente vamos a poder pagar en el esperado 133,15. ¿Ok? Y después viendo desde la perspectiva del accionista, si es que nosotros no llevábamos a cabo el proyecto, su valor esperado era 162. Y si es que nosotros llevamos a cabo el proyecto, entonces su valor esperado aumenta a 179. Entonces, claramente para el accionista, eso es un beneficio. ¿Ok? Entonces, la pregunta B dice, voy a marcar la A porque ya la hicimos. Y la pregunta B dice, ¿cómo se protegen los afectados de este tipo de situaciones? Ya nosotros ya dijimos que el afectado principalmente era el acreedor, ya. El acreedor finalmente es nuestra deuda. Y aquí nosotros tenemos que pensar que finalmente lo que tiene que o tendríamos que hacer es que el valor esperado de la deuda fuese en aumento. Entonces, también nosotros lo podemos ver desde la perspectiva de la tasa de interés que nos están exigiendo. Claramente, si es que llevar a cabo el proyecto es someterse a mucho riesgo, entonces lo que debería llegar a hacer el acreedor, en este caso la deuda, realmente vendría siendo aumentar esa tasa de interés. ¿Ya? Entonces voy a poner acá, letra B, entonces lo que debería hacer es subir la tasa de interés, ya que actualmente es un 15% y está muy baja. Tasa de interés, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente existe un riesgo muy grande de no pago de esa deuda, si es que se lleva a cabo el proyecto, ¿ya? O en otro caso, lo que podríamos hacer es que ese acreedor, ya el acreedor actual que nosotros teníamos, o la deuda única, en este caso, o la deuda antigua que le estábamos llamando, entonces podría exigir tener mejor prioridad de pago. Prioridad de pago mejor que la deuda nueva que se va a emitir, que la deuda nueva. Ya estos dos casos nosotros los vamos a estar revisando en las siguientes letras, ya por si aún no quedó muy claro. Entonces, vamos con la C. Dice, ¿qué tasa de interés debería exigir la deuda para protegerse? ¿Ya? ¿Protegerse de qué? Protegerse de qué son el que van a estar más perjudicados. Entonces, fíjense, ya. Entonces, en la C nos estaban preguntando qué tasa de interés debería exigir la deuda para poder protegerse. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros deberíamos plantear, ya, wait, y antes voy a anotar lo que nos están preguntando. Tasa de interés para protegerse. Ya, y nosotros sabemos que actualmente esa tasa de interés es un 15%, entonces lo más probable es que eso debería aumentar. ¿Ya? Entonces, nosotros decíamos que la deuda actual, ¿ya? Nosotros lo habíamos pedido por 135, ¿ya? Y eso significaba que en un año más íbamos a tener que, o claro, íbamos a tener que pagar, o la empresa iba a tener que pagar 155,25. ¿Ya? Entonces lo que deberíamos esperar que nos paguen es eso, ¿sí? Entonces,
nosotros nos vamos a ir a la situación cuando estábamos con proyecto. Entonces, fijémonos acá. Nosotros decíamos, realmente nos deberían pagar 135, pero quizás nosotros vamos a tener que exigir una tasa mayor, ya que va a ser nuestro RD. ¿Ya? Entonces, esto solamente si es que la economía actúa de forma positiva. Entonces lo vamos a estar multiplicando por un 60% de probabilidad que la economía se comporte de esa forma. Pero si es que la economía se comportaba de forma negativa, fíjense que nosotros estamos evaluando esta, la deuda antigua, entonces solamente recibíamos 100. Entonces vamos a tener 100 multiplicado por esa ocurrencia, que es un 40%. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual al valor esperado, que es lo que nosotros esperamos recibir, 155,25. Entonces ahí, si nosotros despejamos RD, nos da 42,28%. ¿Ya? Eso es lo que nosotros le deberíamos exigir ya a la deuda, o los acreedores nos deberían exigir a nosotros, mejor dicho. ¿Ok? Entonces aquí, en resumen, ¿qué vendría siendo lo importante? Que para que el acreedor esté feliz ya de llevar o de prestarnos los recursos, lo que deberíamos esperar a recibir son 155,25. Entonces nosotros teníamos dos escenarios. Realmente el escenario donde la economía se comporta de forma positiva, ya que vendría siendo este escenario, ya si la economía se comporta de forma positiva, o el segundo escenario, si es que la economía se comporta de forma negativa, que eso tiene un 40% de ocurrencia. Entonces, si se comporta de forma negativa, nosotros sabemos que solamente vamos a recibir 100 nosotros como acreedores, ¿ok? Pero si es que la economía se comporta de forma positiva, nosotros podríamos recibir más de 135. ¿Ya? Y de hecho tenemos que exigir una tasa por eso. Entonces esa es nuestra incógnita y 60% es la probabilidad de ocurrencia de que la economía se comporte de esa forma. Por lo tanto, despejando, entonces nos da que RD debería ser un 42,28%. Por lo tanto, fíjense, si es que la tasa fuese 42,28%, entonces nuestro valor esperado va a ser 155,25, es decir, el número que nosotros habríamos puesto acá habría sido 155. Por lo tanto, ahí el acreedor versus el escenario antiguo o el escenario sin proyecto habría estado indiferente. ¿Ya? Entonces esa es la letra C. Y ahora nosotros vamos a ir con la letra D. Dice, ¿cambian algo que la nueva deuda fuera junior, es decir, con peor prioridad de pago que la actual? ¿Qué efecto provoca esto? Ya entonces, vamos a poner aquí la D, ya, y voy a hacer de nuevo la tabla. Con proyecto, entonces aquí poníamos el escenario positivo, que tenía un 60% de ocurrencia, escenario negativo, con un 40% de ocurrencia, y aquí poníamos nosotros el valor esperado. Entonces, los activos, nosotros habíamos dicho que el valor de los activos eran 610 o 200. Entonces poníamos acá 610 o 200. Ya, entonces después multiplicábamos por las probabilidades de ocurrencia, 610 por un 60 más 200 por 40%, y eso nos da 446. Entonces, voy a volver un poco a la pregunta. Dice, ¿cambia en algo que la nueva deuda fuera junior, es decir, con peor prioridad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la separación. Entonces, si ustedes se fijan, yo antes hice la separación entre deuda antigua y deuda nueva,
pero habíamos dicho que estas tenían igual de prioridad de pagos, es decir, no le pago a una antes que la otra, sino que a ambas les pago por igual. Pero ahora no, po. Ahora va a pasar que uno es la deuda senior, la deuda antigua, y la otra va a ser la deuda junior, ¿ok? Y después vamos a tener el equity. Entonces, la deuda senior era por 155,25. Entonces, ok, generé flujo de 610, pago mi deuda senior, entonces, ok, la pago y me siguen quedando flujos. Entonces, puedo pagar mi deuda junior y por lo tanto, mi patrimonio me va a quedar lo sobrante, 299,5. Ya acuérdense, activos es igual a la deuda más el patrimonio. ¿Ya? Después, ahora nosotros vamos al escenario negativo. Entonces tengo primero mi deuda senior. La deuda senior la tengo que pagar primero, por lo tanto con esos 200 yo puedo pagar mis 155,25. Ya, pero después para la deuda junior solamente le voy a poder pagar los sobrantes, que vendrían siendo 45,75. Es decir, 200 menos 155. 200 menos 155,25 nos da 45,75. Entonces, para el patrimonio no le queda absolutamente nada. Ya, entonces ahora podemos calcular el esperado. 155,25 por un 60% más 155,25 por un 40% nos da 155,25. Luego, para la deuda junior tenemos 155,25 por un 60% más 45,75 por un 40% nos da 111,05. Ya, y después para el patrimonio, 299,5 por un 60% más 0 por 40%. Entonces ahí queda en 179,7. ¿Sí? Entonces en este caso, lo que va a estar pasando es que ahora para la deuda antigua, ya, entonces cuando no existía prioridad de pago, tenía un valor esperado de 133,15, pero si ahora la deuda antigua tiene mejor prioridad de pago, su valor esperado aumenta a 155,25. Por lo tanto, ahora ese acreedor va a estar mejor. ¿Ya? Entonces, claro, la D me preguntaban, ¿cambia en algo que la deuda nueva fuera junior, es decir, con peor prioridad de pago que la actual? Entonces sí, pues sí tiene efecto. Entonces el efecto vendría siendo que para la deuda antigua, entonces la prioridad, o perdón, el valor esperado de sus flujos, es decir, esto va a aumentar. ¿A cuánto? Va a aumentar a 155,25. Por lo tanto, ya no van a estar perjudicados realizando el proyecto. ¿Sí? Entonces esa fue la solución del ejercicio número 3 de costos de agencia.